Y bien, amables televidentes, en la entrevista estelar de Encuentro Directo, tal como habíamos anunciado, nos acompaña la noche de este sábado el doctor Antonio Siriaco Cruz, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor, bienvenido. Bienvenido, un placer. Bueno, para nosotros es un placer estar con ustedes, María Cristina y también Ramón Núñez, y siempre estamos a la disposición de ustedes. Gracias. Doctor, haciendo una panorámica, una radiografía, ¿cómo usted ve el balance de la economía, tanto del año que concluyó como este? Porque para el gobierno va muy bien, pero usted sabe que los organismos multilaterales tienen sus opiniones sombrías sobre el caso. Pero su opinión al respecto. Mira, Ramón, yo pienso que hay que ver la economía del año que pasó, e incluso el último año del gobierno, en función del contexto internacional. El contexto internacional, evidentemente, que se caracterizó a partir del mes de febrero de una guerra que prácticamente nadie esperaba, la guerra de Ucrania y Rusia, que todavía está vamos a decir, en una situación de pausa, pero es un riesgo. Eso generó una situación de inflación en el año 2022 y eso caracterizó gran parte del comportamiento de la actividad económica, no solamente en la República Dominicana, sino también en todo el mundo. Eso afectó sectores importantes de la República Dominicana y afectó el salario real de la población dominicana, porque cuando estamos hablando de inflación, estamos hablando de que el coste de la vida se incrementa. Y eso es un elemento, evidentemente, que hay que resaltar. También hay que decir lo siguiente, los gobiernos, y eso no excluye al gobierno dominicano, conformaron una batería de subsidios precisamente para contener los niveles de inflación. Y básicamente la inflación de los alimentos y la inflación de los combustibles. No hay que obviar ni olvidar que el gobierno estableció topes al precio de las gasolinas y congeló durante mucho tiempo el precio de la gasolina. Y esos son elementos importantes. Ahora, los resultados de la economía dominicana en el año 2022, e incluso este año que comenzó, 2023, pero el año pasado, nuestra economía terminó con un crecimiento en la vecindad del 5%. Que dentro del contexto, básicamente, y la turbulencia que hubo el año pasado, es como que tú estás aterrizando un avión dentro de un contexto de turbulencia y termina con un aterrizaje suave. Claro, no hay que olvidar que la economía terminó en un proceso de desaceleración. O sea, a principios del año 2022, las proyecciones incluso gubernamentales era que la economía iba a terminar con un crecimiento de un 6% y terminó en la vecindad de un 5%. Y en eso hay que caracterizar que las políticas monetarias tuvieron un cambio importante, de una política monetaria laxa que se inició con el tema de la pandemia, que acomodaticia, que inducía a bajas tasas de interés. Sin embargo, cuando surge el tema de la inflación, hay un cambio en la política monetaria y se hace mucho más restrictiva. Claramente que eso encareció el coste del dinero, eso incrementó las tasas de interés y eso tuvo un impacto claramente en la actividad privada, porque la actividad privada depende mucho del crédito y sectores tan importantes como el sector de la construcción tuvo un proceso de ralentización que se combinó con dos elementos. Los costos de los materiales se incrementaron, pero también el crédito a ese sector tan importante que es el sector construcción se encareció. Entonces, yo creo que ese año fue un año que tuvo esa característica. Y además, no todo fue color de rosa. Hay que decir que el gobierno también se endeudó. Y hay que decir también que el endeudamiento del gobierno incluso sobrepasa más del casi el 60% cuando uno compara la deuda del sector público no financiero y le suma la deuda del Banco Central. De manera que esos son elementos de riesgos importantes que en este principio de año se viene arrastrando. Por ejemplo, este año 2023, cuando uno analiza el comportamiento presupuestario de la ejecución presupuestaria, hay dos elementos que son muy característicos. En primer lugar,
el peso de los intereses en el gasto total. Por ejemplo, cuando uno analiza cuánto el gobierno durante estos primeros meses ha gastado en intereses, representa el 31% del gasto. Y eso es un elemento obviamente a resaltar. Pero también otro elemento es que la inversión pública, que el año pasado el gobierno tuvo dificultad con el tema de la inversión pública, este año parece que ha mejorado un poco. Son dos elementos importantes que uno puede caracterizar a principios de este año. Pero en sentido general, cuando uno analiza y evalúa, obviamente, todo el contexto internacional y evalúa el desempeño de la economía dominicana y tú lo comparas con el resto de los países de América Latina y el Caribe, la República Dominicana relativamente quedó bien. Eso fue un año difícil, pero también este año los pronósticos que hay son pronósticos de incertidumbre. Y eso hay que también tomarlo muy en consideración. Porque el contexto internacional siempre es importante. Nuestra economía, nuestros sectores más destacados que mueven mucho y encadenan mucho la actividad económica, como es el caso del sector turismo o el caso del sector de las zonas francas, están muy vinculados con el resto de la economía. Justamente quería preguntarle, doctor. Sí. Hay un contexto global de mucha incertidumbre, claro, preocupante, que obviamente tiene algunos factores que van a incidir directamente en las economías globales. Correcto. Esas iniciativas del gobierno, esas políticas económicas que definitivamente vienen dando resultados positivos para robustecer nuestras finanzas en República Dominicana, y las iniciativas también a través de programas sociales para subvencionar algunas cosas que son primarias y vitales para los dominicanos, como el combustible, el caso de los alimentos. ¿Hasta cuándo podrá ser esto sostenible partiendo de lo que está ocurriendo en el mundo, que es de una preocupación global? Fíjate que yo he hecho mucho énfasis en los aspectos internacionales. La geopolítica, el control de los países desarrollados, que hay un proceso de reordenamiento, vamos a decir, de transformación del orden económico mundial con la irrupción de China, la India y otros países. Eso, hay una lucha por el control incluso de territorios donde hay muchos recursos naturales. Y de eso es lo que estamos viendo ahora mismo con el tema de Rusia y Ucrania. No hay que olvidar que Rusia es una nación que es el segundo mayor productor de petróleo, tiene un gran productor de gas natural, es el segundo mayor productor de trigo. Ucrania tiene importantes recursos naturales y eso impacta mucho. Y que son sobre todo materias primas que nosotros importamos de vital necesidad para el país. Y todo eso, fíjate que el año pasado el incremento en los precios de los commodities, el incremento en los precios del petróleo impactó sectores tan importantes, insumos tan importantes que se utilizan en la producción agropecuaria. Y eso fue lo que generó un proceso de inflación importada. Ahora, ¿cuál fue la reacción del gobierno? Y ahí entro quizás de lleno a la pregunta y a la inquietud que tú haces. La mayoría de los gobiernos tuvieron que establecer programas de subsidio. Y en el caso de la República Dominicana, por ejemplo, el año pasado destinó más de casi 70.000 millones en subsidio a los combustibles, subsidio a la tarifa eléctrica, subsidio a insumos y a fertilizantes, como una manera de contener la inflación. Yo creo que fue una política correcta. Y eso no solamente ocurrió en la República Dominicana. Por ejemplo, en Europa, uno observaba que quizás fue la región donde más ha impactado este conflicto bélico. Los niveles de inflación se incrementaron y básicamente fue una inflación de combustible y una inflación en la tarifa eléctrica. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos europeos? Bueno, que establecieron subsidios, establecieron incluso fijación de tarifas, y eso evitó... Y sensibilizaron mucho sobre el consumo de energía. Claro, hubo una campaña de ahorro precisamente de energía, porque es un insumo costoso en estos momentos y hay una gran dependencia de esos países con respecto a Rusia. Entonces,
En el caso de la República Dominicana, que nosotros somos un país netamente importador de petróleo, somos un país que importamos una gran parte de los insumos agrícolas. El maíz se utiliza para la producción avícola y para la producción porcina. Somos importadores de maíz. Grasa comestible. Hay un gran consumo de grasa comestible en la República Dominicana. Hay un gran consumo de el trigo en su transformación de la harina para la producción de pan. Aquí se consume mucho pan. Bastante. Y eso claramente impactó. El gobierno tuvo que establecer subsidios. Y eso, en cierta manera, contuvo los niveles de inflación. La inflación el año pasado, que todavía está alta, porque la meta que establece el Banco Central es un 4%, y la inflación terminó el año pasado por encima del 7.5%, casi 1 punto y algo por encima de la meta de inflación. Y eso el gobierno tuvo que establecer precisamente subsidios para evitar que los niveles de inflación, si no se hubiesen establecido esos subsidios, hubiese sido el doble. No el 7.5, sino casi un 15%. De manera que la gran mayoría de los países en el mundo tuvieron que establecer algún tipo de subsidio. Por ejemplo, Estados Unidos, que todavía los niveles de inflación están muy altos, incluso un producto tan icónico y de gran consumo como el huevo prácticamente se ha duplicado. Y uno observó que el presidente Biden en algunos momentos tuvo que disminuir, y en algunos estados hubo que disminuir impuestos a los combustibles como un mecanismo precisamente de contener los niveles de inflación. Todavía la inflación no podemos decir que hemos derrotado a la inflación. La inflación está ahí y es quizás un elemento, el gran, vamos a decir, riesgo que hay. Y es riesgoso porque está muy supeditado a una situación que tú no controlas, que es la guerra y el entorno internacional. Y fíjate que hasta ahora la guerra está en un proceso, vamos a decir, de cierta tranquilidad muy, muy aparente. Una inercia. Pero cuando uno observa lo que dice Putin, su discurso, y luego la respuesta que le dio Biden, que de repente se apareció en Ucrania y dijo que Rusia no va a ganar la guerra, y hay que tener cuidado porque evidentemente hay que ver el perfil de Putin, y una persona con ese perfil, cuando se siente herido en su orgullo, sencillamente puede desencadenar y detonar y tocar el botón rojo, porque Rusia es una potencia militar y es una potencia nuclear. Y eso hace que el mundo esté en tensiones, y por eso, Ramón, es que los organismos internacionales dicen, ojo, hay un proceso este año 2023 de incertidumbre, de temor, y las economías, cuando hay situaciones así, las empresas no pueden planificar. Se hace difícil tú hacer un pronóstico. Tú no sabes si vamos a terminar con un crecimiento como el que se ha proyectado o con un crecimiento menor, porque no tenemos un control. Y eso es lo más difícil del panorama de este año 2023. Por eso es que hay que tener cuidado, hay que darle seguimiento a la economía en el día a día, precisamente para estar presente ante, como decimos nosotros, esos elementos que son fortuitos y que pueden alterar el comportamiento de la economía. Externos completamente, no hay así ningún tipo de control. Ahora, exacto. Pero también, doctor, hay que señalar que la inflación, por ejemplo, que cerró en el 2022 casi en un 7.83% en enero, claro. La anualizada fue de 7.24%, claro. Bajo reducción a pesar de la política monetaria restrictiva. Claro. Ahora, ¿usted cree que en este año, como dicen las autoridades del Banco Central, van a lograr lo que es la meta de inflación de un 3% o de un 5%? Mira, yo pienso que es una visión muy optimista del Banco Central. Yo creo que los bancos centrales, ese es su papel, el optimismo, siempre tratar de enviar una señal de que las cosas se van a resolver. Pero en realidad no hay ningún control sobre eso. Porque si la inflación fuese de origen monetario, entonces el Banco Central con toda certeza te puede decir, nosotros vamos a hacer converger la inflación
en la primera mitad o en el primer semestre del año o en el segundo semestre. Pero como no sabemos, yo creo que el Banco Central sencillamente tendrá que monitorear la economía en el día a día y observar el entorno internacional, porque es un entorno que él no controla. Bien, doctor, con su permiso y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Continuamos conversando en Encuentro Directo con el doctor Antonio Ciriaco Cruz, quien es un economista muy reconocido de República Dominicana y con planteamientos siempre puntuales y oportunos. Hemos hablado del manejo de la economía, de la política económica que viene implementando el gobierno dominicano, de ese dinamismo también que se refleja, ese crecimiento proyectado y que ha sido bien ponderado por organismos internacionales. Incluso la República Dominicana ha sido señalada como un milagro económico porque ha sorteado bien la crisis a pesar de las dificultades globales que hay. Siempre me he preguntado qué nos falta para que haya una distribución justa de la riqueza en República Dominicana, porque realmente, independientemente de que hay una clase media ya que se ha ido anchando bastante, hay mucha estabilidad, pero hay también mucha desigualdad y pobreza latente en muchas de nuestras provincias. Tú sabes que el tipo de economía como la nuestra está muy tipificada como una economía que cae en una trampa, en la trampa de ingresos medios. ¿Qué significa eso en economía? Eso significa que somos una economía que ha crecido mucho y que luego llega a un punto tal que para seguir creciendo y que ese crecimiento sea un crecimiento inclusivo que pueda redistribuir el ingreso, necesita hacer reformas importantes, reformas profundas. Y esas reformas, evidentemente, que hasta ahora han estado paralizadas porque hay un componente de economía política. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, a partir del año 2012, incorporaba y estipulaba la realización de una reforma fiscal, pero no se ha hecho. Y la reforma fiscal es fundamental, porque la reforma fiscal va a dotar al Estado Dominicano de los recursos suficientes para atender demandas importantes y deudas importantes sociales insatisfechas. Por ejemplo, la salud pública en la República Dominicana. Este es un país con una gran infraestructura en términos de hospitales, incluso muy por encima del promedio de América Latina, pero necesita una reforma que le permita a la población dominicana un acceso a la población, pero a salud de calidad. Por ejemplo, todos nosotros, de una forma u otra, la primera opción cuando estamos enfermos no es ir a un hospital, sino ir a una clínica o a un centro especializado. Y muchas veces los sectores de bajos ingresos no pueden ir porque les sale muy costoso. Pero entonces ahí viene esa debilidad. La debilidad de combinar el acceso con la calidad. Y yo creo que para eso se requieren esfuerzos importantes y recursos importantes que doten a nuestros hospitales de todas las condiciones precisamente para que la gente de clase media, como tú has señalado, que se ha expandido, pueda tener como opción realmente ese servicio público. Los servicios públicos hay que fortalecerlos. La educación pública hay que fortalecerla. No es solamente el 4%, sino también cómo ese 4% se transforma en calidad. Y todo eso es un esfuerzo adicional de reformas que van a tocar intereses y que esos intereses evidentemente pueden tener un impacto político. ¿Y cuál es el problema? Que los partidos que están en el gobierno, que van al gobierno, no quieren, y es lógico, tener un costo político. Y eso entonces posponen las reformas. Y podemos seguir creciendo y podemos tener crecimiento por encima del resto de América Latina. Pero las reformas fundamentales, que es la que nos equiparan con los países desarrollados, con una buena seguridad social,
que la gente tenga una certeza de que cuando va a concluir su vida laboral, sus años de trabajo, pueda decir, me voy a retirar con una pensión mínimamente. Pero tenemos un sistema que lo que proyecta es que la pensión que tú vas a recibir o que yo voy a recibir, o Ramón, va a ser una pensión que estará muy por debajo del coste de la canasta básica familiar, que hoy son casi 26,000 pesos. Y que cuando tú lo proyectas, tú dices, bueno, la gente que cotiza en la Seguridad Social, 75% tiene salario de menos de 35,000 pesos. Y cuando tú le imputas un 30% que puede recibir de su último salario, entonces esa persona, tú la proyectas para el 2028 que va a ganar 7,000 pesos. Entonces, esos son esfuerzos que hay que hacer. Y tú sabes que las reformas tienen un impacto político. Y usted lo Tocan intereses. señala, por ejemplo, el caso del mismo pacto eléctrico, Claro. que cuando se empezaron a Claro. desmontar los subsidios, tal como indicaba el Claro. pacto eléctrico, donde todos los partidos firmaron, Claro. la misma clase política empezó a culparse de un lado. Claro. Los que están ahora en oposición culpando al gobierno. En algún momento cuando estaban los que son gobierno, pues también señalaban a los que hoy son oposición. Es decir, que ha faltado ahí un poco de compromiso por la clase política. Y de un compromiso común en cosas muy puntuales, porque no se aspira a que la clase política tenga un consenso de todos los puntos, sino de elementos comunes que permitan un avance importante. Porque es la democracia, disenso, no consenso. Ese es el desarrollo, esa es la democracia. La democracia es un proceso continuo, es un proceso donde en cada momento hay elementos nuevos y donde los actores que se incorporan, los jóvenes que vienen de fuera, vienen con nuevas ideas, puedan seguir impulsando, obviamente, todo el desarrollo social y económico que puede tener un país. Y de eso se trata. Ahora, en el caso, doctor, de los Estados Unidos, como que esperaban lo que fuera como una inflación, que en enero fue de 6.2%, pero sin embargo, el resultado fue de 6.4%. Inclusive, miembros de la Reserva Federal han anunciado nuevos aumentos de la tasa de referencia. Es decir, en cierto sentido, ¿cómo eso impactaría económicamente en el caso de la República Dominicana? Bueno, está impactando. No hay que olvidar que, Ramón, que la tasa objetiva y la meta en Estados Unidos no es un 4, es un 2%. Cuando uno observa las minutas, que eso aparece en la reserva, en los documentos de la Reserva de los Estados Unidos, hasta ahora los documentos indican que la gran mayoría de los que pertenecen al Comité de Política Monetaria están todos, en su gran mayoría, pensando que hay que seguir incrementando la tasa de política monetaria. Y todo eso tiene una repercusión en los mercados que son emergentes y que están muy conectados con el dólar. Por ejemplo, cuando Estados Unidos incrementa su tasa de política monetaria, que está ahora en una horquilla entre 4.5 y 4.75, eso le pone una presión al Banco Central en la República Dominicana. Porque, ¿qué ocurre? Cuando aumentan las tasas de interés allí y aquí no aumentan, entonces esa diferenciar entre el rendimiento que te puede dar un instrumento en dólares con respecto a un instrumento en pesos en la República Dominicana es muy grande. Entonces eso induce a que mucha gente diga, espérate, en vez de yo invertir mis recursos aquí, yo lo voy a invertir en Estados Unidos porque las tasas de interés son más atractivas. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Que para evitar eso, incrementa la tasa de política monetaria. Y cuando incrementa la tasa de política monetaria, está afectando a la inversión privada, está afectando al consumo privado. Porque la inversión privada, ¿de qué depende? Cuando tú inviertes y vas a un banco a buscar dinero prestado para hacer un emprendimiento y el banco te dice, mira, la tasa de interés no es 10, es un 19 ahora. ¿Qué tú haces? Tú dices, espérate, tú ralentizas tu decisión de inversión. Claro. Y eso entonces disminuye la inversión. O cuando tú vas al banco a pedir un dinero para comprar un vehículo, o no sé, un consumo personal, y que la tasa de interés en tiempo de pandemia era 3
8.5, ahora está un 19. Afecta las decisiones de consumo. Entonces, en la medida que la Reserva Federal en Estados Unidos sigue incrementando su tasa de política monetaria, eso presiona a la República Dominicana. Y el Banco Central en algún momento, si eso sigue, tendrá que incrementar de nuevo su tasa de política monetaria, que la tiene en pausa, porque sabe que hasta ahora precisamente tiene que tener ese equilibrio. Es como un equilibrio inestable entre cuidado, sí, yo sigo aumentando la tasa de interés y eso afecta el crecimiento, entonces déjame no seguir aumentando porque voy a afectar el crecimiento. Si tú afectas el crecimiento, ¿qué está afectando también? El empleo. La ajustó alrededor de 7 u 8 veces. Claro, 8 veces. Entonces, 22. todo eso le genera una situación muy embarazosa a los países que dependen mucho del dólar, que dependen mucho de los Estados Unidos. Entonces, también eso presiona el tipo de cambio. Porque tú dices, otro mecanismo de yo contener eso es depreciar el tipo de cambio. Es decir, que se devalúe un poquito más el peso dominicano para encarecer las importaciones. Y eso le quita también capacidad de demanda a la actividad económica. Es decir, que es una situación muy embarazosa. Y cuando uno observa esas minutas del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, dice, bueno, si ellos piensan seguir incrementando la tasa de política monetaria, va a presionar a la tasa de interés en la República Dominicana. Y si aumenta la tasa de interés, eso afecta el crecimiento de la economía, la actividad económica. Esas son las repercusiones, Ramón, de esas decisiones del Banco Central o de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ahorita hablábamos de la crisis de Rusia y Ucrania y me puse a reflexionar un poquito mientras estábamos en pausa de ese botón rojo que podría presionar Vladimir Putin debido a que el ego está por el piso en Rusia, que se creía en algún momento y al inicio de esta guerra ganada. Parece que, como dicen, fue por lana y salió trasquilada porque ha tenido realmente un contexto diferente aparentemente al que proyectó. Y viendo ahora cómo Joe Biden ha metido sus narices al punto de aparecerse en Ucrania, específicamente en Kiev, la capital, me pregunto, usted que es un conocedor del tema también internacional por los puntos que hemos venido aquí desarrollando, si en ese panorama electoral incierto que hay ahora en Estados Unidos y que proyectan a Biden como una persona probablemente con algunas dificultades para una reelección debido a su edad y a otras complicaciones de salud y a ciertos manejos de cosas que se han venido proyectando en los medios, como que está un poco olvidadizo, ¿piensa usted que quizás impulse él a que haya un estallido ya digamos que bastante lacerante entre Rusia y Ucrania para que él pueda distraer al mundo y tal vez dispararse en las encuestas de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre? Bueno, el tema de Ucrania va a estar presente en el proceso electoral en Estados Unidos, evidentemente. Y a Biden le conviene que la situación allí, en cierta manera, se pueda atizar como un mecanismo sencillamente de buscar un espacio y ganar cierto voto, vamos a decir, en los Estados Unidos. El proceso electoral en Estados Unidos va a ser un tanto apretado. Va a ser apretado porque, a pesar de todo, se pensaba que en las elecciones de medio término el Partido Republicano iba prácticamente a dominar ambas cámaras y dominó una y no con la facilidad que se esperaba. Y evidentemente también a nivel interno en Estados Unidos hay todo un proceso judicial pendiente con el expresidente Donald Trump, que también en la medida que se acerque el proceso electoral, los demócratas van a comenzar a atizar esos espacios concomitantemente con el espacio de Ucrania. De manera que, fíjate que la posición de Biden es una posición dura con respecto a Putin, como un mecanismo de hacer de ver internamente a los republicanos de que todavía Estados Unidos ejerce cierto nivel hegemónico. Pero el mundo de hoy es un mundo distinto.
Sí. No estamos viviendo un mundo bipolar, estamos viviendo un mundo multipolar, donde hay una potencia emergente, fuerte, económica y sosterrada, que es el caso de China. Pero también tenemos a Rusia, que al margen de todo es una potencia militar. Y está Estados Unidos, evidentemente, que es la primera potencia del mundo y está tratando de mantener su hegemonía. De manera que el entorno y la economía mundial y la geopolítica cada vez más en estos tiempos están más de la mano. Fíjate que anteriormente había cierto nivel de separación, pero ahora no. Ahora es un mundo en ebullición y a su vez esos elementos internacionales inciden en la política doméstica y eso va a estar muy presente en Estados Unidos. Vivimos en una aldea global, Global, como dicen exactamente, algunos así es. analistas. Bien, doctor Siriaco, para nosotros ha sido un honor que nos haya acompañado esta noche aquí en Encuentro Directo. Bueno, para mí ha sido un placer y siempre cuenten con nosotros. Muchísimas gracias. Le deseamos que tenga un descanso también Igualmente esta a noche. ustedes. Gracias, doctor. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos ya a la rectica final de Encuentro Directo.